Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Soy Graciela Barrera. Es 19 de junio. Hoy en el resumen, proveedores denuncian exclusión del programa escolar de Bukele. Estamos acá representando a los proveedores de útiles escolares, ya que este año 2026 los dejaron afuera. Solo se tomaron en cuenta los proveedores de uniformes y de zapatos. Nosotros quedamos fuera. Él es Wilfredo Montoya, representante de los proveedores de útiles escolares. El pasado 16 de junio se concentraron en la Plaza del Divino Salvador del Mundo en San Salvador decenas de pequeños y medianos empresarios del sector para denunciar que fueron excluidos del programa de paquetes escolares 2026, impulsado por el gobierno salvadoreño. El programa nació en 2010, durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, con el objetivo de apoyar la economía de las familias salvadoreñas y fortalecer a las micro y pequeñas empresas a nivel local. Durante más de 16 años, estos proveedores abastecieron de útiles escolares al sistema público, pero este año aseguran que quedaron fuera del proceso sin una explicación clara. Afirman que hicieron lo de siempre, compraron inventario, adquirieron créditos y se prepararon para cumplir con las entregas. Sin embargo, los contratos nunca llegaron a firmarse. Hoy, muchos enfrentan bodegas llenas de mercadería, deudas acumuladas y un futuro incierto. Todo esto ocurre a pesar de que la ministra de Educación, Carla Trigueros, aseguró en enero en una presentación televisiva que los paquetes escolares habían sido elaborados por pequeños proveedores nacionales. Los productores salvadoreños se les ha comprado exactamente lo mismo que se había comprado los años anteriores. Buena calidad de nuestro país. Pero los proveedores denuncian una realidad distinta. Señalan que para el nuevo ciclo escolar únicamente fueron tomados en cuenta proveedores de uniformes y calzado, dejando fuera el sector de útiles escolares, pese a haber participado en procesos de licitación y presentado toda la documentación requerida. Además de las denuncias, enviaron una carta a Casa Presidencial en la que solicitan al presidente Bukele ser incluidos en el programa de 2027. También piden la instalación de una mesa técnica de trabajo con el gobierno. Entre sus peticiones destacan procesos más transparentes, planificación anticipada y oportunidades equitativas para los proveedores nacionales. Pero esta no es la primera vez que alzan la voz. Según una investigación de Gato Encerrado, ya en octubre de 2025 los proveedores llegaron con carteles al Ministerio de Educación y a Casa Presidencial. Entregaron cartas pidiendo explicaciones y su reincorporación al programa. Incluso, aseguran que ese día lograron acercarse a la ministra de Educación, quien no pudo atenderlos porque se dirigía a una reunión. El 3 de noviembre de ese mismo año volvieron a insistir. Entregaron otra carta al presidente Nayib Bukele, justo antes del cierre de la licitación, y se reunieron con personal del ministerio. Les prometieron dar seguimiento, pero la respuesta nunca llegó. Mientras cientos de pequeños proveedores seguían esperando una explicación, el Ministerio de Educación tomó otro rumbo. En lugar de mantener el modelo que durante años permitió la participación de micro y pequeñas empresas, decidió concentrar la compra de útiles escolares en 5 grandes compañías del sector. Estas empresas fueron las encargadas de abastecer a más de 1 millón de estudiantes en 5.080 centros educativos públicos y subvencionados. La decisión quedó oficializada el 18 de noviembre,
cuando el ministerio publicó la resolución de la licitación. De 8 ofertas evaluadas, 5 empresas fueron adjudicadas: Industrias Facela, Grupo de Quiza, Librería Cervantes, Papelera San Rey e Importaciones Carranza. En paralelo, los proveedores aseguran que continuaron enviando solicitudes y buscando reuniones, pero insisten en que nunca recibieron una explicación oficial sobre su exclusión. Detrás de las cartas enviadas, las reuniones solicitadas y las respuestas que nunca llegaron, hay historias de personas cuya economía dependía de este programa. Una pequeña empresaria del sector que pidió mantener el anonimato asegura que la exclusión la obligó a despedir a empleados y puso en riesgo la estabilidad de varias familias. Uno depende de este programa. Hemos venido dando los paquetes desde el 2010, entonces nos hemos sujetado a las normas que dicta el MINED, entonces siempre hemos sido responsables en el trabajo, damos las cosas a tiempo, entonces hoy que nos han excluido, entonces la economía se le viene abajo a uno, la venta también en las librerías no es lo mismo, entonces hay que como despedir a la gente que a veces depende también de eso, porque si ya no da como para estarle pagando un sueldo, entonces hay otras familias detrás de uno también afectadas. Ninguna de las 38 instituciones públicas evaluadas por la organización Acción Ciudadana cumplió al 100% con sus obligaciones de transparencia durante 2025. Aunque el promedio general mejoró ligeramente respecto al año anterior, el estudio encontró que la mayoría de entidades continúa sin publicar información que por ley debería estar disponible para la ciudadanía. Entre los peores resultados aparecen instituciones encargadas precisamente de fiscalizar al Estado. La Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Electoral obtuvieron apenas un 1% de cumplimiento. La Corte de Cuentas alcanzó un 3% y el Instituto de Acceso a la Información Pública, creado para garantizar el acceso a la información estatal, registró un 13%. El monitoreo también confirmó una tendencia observada en años anteriores. La información financiera continúa siendo la menos publicada o actualizada. Entre los datos con mayores incumplimientos figuran los presupuestos institucionales, los informes de ejecución presupuestaria, las remuneraciones, los viajes oficiales, así como las adquisiciones y contrataciones públicas. El Ministerio de Cultura obtuvo el mejor resultado de toda la evaluación, con un 92% de cumplimiento, convirtiéndose en la única institución clasificada en el nivel alto. Para Acción Ciudadana, esto demuestra que sí es posible alcanzar altos estándares de transparencia cuando existe voluntad institucional. 26 instituciones mejoraron sus resultados respecto a la evaluación anterior. Acción Ciudadana concluye que el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública todavía no constituye una prioridad dentro de la gestión estatal. No, este mundial es el primer mundial del fin de los mundiales. Están exprimiendo tanto la vaca que la van a dejar sin leche. La gallina del huevo de oro va a dejar de poner. Esta es la voz de Fernando Palomo, una de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo en América Latina y quien fue el invitado de Carlos Dada en Malas Compañías. Palomo lleva más de 2 años narrando mundiales, finales de Champions y algunos de los goles más memorables de este siglo. Su voz acompaña los recuerdos futboleros de millones de latinoamericanos. Y precisamente, por eso llama la atención que, cuando se hizo esta entrevista, que fue a pocos días del Mundial de 2026, se mostró más preocupado que entusiasmado. Pero esa es apenas una de las muchas historias que aparecen en este nuevo episodio de Malas Compañías con Carlos Dada. Palomo habló de su infancia en San Salvador, de su obsesión por los Juegos Olímpicos, de los años en que persiguió el sueño de competir como atleta y del camino que terminó llevándolo a convertirse en una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en español. Busca el episodio como Fernando Palomo. Este es el primer mundial del fin de los mundiales, en Spotify, YouTube y otras plataformas de audio. En la nota de Centroamérica,
Gabriel Labrador analiza el peligroso alcance de una serie de leyes implementadas en Honduras para proteger al sector agroindustrial, turístico y energético. Mediante esa ley se puede en cualquier momento atacar una comunidad, sacarla de donde ha vivido por años, algunas por centurias. O sea, yo creo que ni siquiera estamos dimensionando lo que significa una ley que en la práctica es un atentado a la vida de los pueblos, las comunidades, pero también a todo el pueblo hondureño. Ella es Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, opinando sobre la Ley para el Fortalecimiento y Protección en el Sector Agroindustrial, aprobada el 5 de junio. La ley fue promovida hace 4 meses, en febrero, por el Partido Nacional, apenas después de ganar las elecciones presidenciales. El nuevo presidente Nasri Asfura contó con el respaldo explícito de Donald Trump en Estados Unidos. La ley agroindustrial siguió el proceso de debate en el Congreso sin consultar a las cientos de comunidades que podrían sufrir sus efectos. El Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, alertó que la ley da trato preferencial a la agroindustria por encima de sectores comunitarios. Por ejemplo, evitará que cooperativas campesinas recuperen tierras despojadas en el marco de la reforma agraria y facilita permisos automáticos para proyectos a gran escala. La ley agroindustrial fue aprobada 2 semanas después de una masacre de 20 campesinos en la zona de la costa caribe, conocida como el Bajo Aguán, donde la empresa privada y comunidades tienen conflicto abierto por tierras desde hace décadas. En 2014, ante la gravedad de la situación ahí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a integrantes de organizaciones campesinas de la UAN, las cuales fueron ampliadas en 2016. La masacre del 21 de mayo aún se investiga y ya hay algunos capturados, pero los asesinatos solo reforzaron la narrativa con la que el Partido Nacional de Asfura justifica la necesidad de proteger los negocios agroindustriales. El gobierno dice que deben frenarse las ocupaciones de tierras privadas y darle seguridad jurídica a los inversionistas. En una entrevista con el noticiero hondureño Hoy Mismo, el diputado Marco Paz, del Partido Nacional, insinuó que las organizaciones campesinas son estructuras criminales. Dijo que había que nombrar a los grupos en la zona como organizaciones terroristas. Y lo estábamos planteando, ¿por qué no pensar en declarar organizaciones terroristas también a todas estas estructuras criminales que se dedican a infundir terror en este sector y en todo el país? El medio hondureño Criterio señaló que en los últimos 3 meses el Congreso ha aprobado más iniciativas contra las comunidades. En mayo, el Congreso reformó 8 artículos del Código Penal, entre ellos el artículo que define el término de asociación terrorista. La nueva definición podría abarcar organizaciones o asociaciones legales. Hace unos días, además, el Congreso retocó la ley agroindustrial para extender sus beneficios a los sectores turístico y energético. Aunque eran cambios de fondo que requerían una nueva discusión en el Congreso, el Partido Nacional aseguró que solo eran cambios menores. Actualmente el Congreso también analiza la propuesta de ley denominada Ley Casa Segura, que otorga plenas facultades al Ejército y a la Policía para atacar cuando se considere que un inmueble o un terreno están bajo amenaza o en peligro. Por todo esto, el 16 de junio, OFRANE, la organización de Miriam Miranda y diversos colectivos más, pidieron a la Corte Suprema de Justicia que impida la entrada en vigencia de la ley, porque consideran que busca blindar jurídicamente a la agroindustria, mientras profundiza la persecución y criminalización de las comunidades que defienden sus cultivos y sus lugares de vivienda. La ley, según análisis de medios independientes como Criterio y Contracorriente, ignora las causas del conflicto social que ha propiciado el asesinato de cientos de campesinos a manos de intereses de negocios agroindustriales. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, YouTube, Apple Podcasts o iHeartRadio. Gabriela Cáceres y yo escribimos este episodio con reportes de Ramiro Guevara.
La edición es de Victoria Delgado. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.